Que la gracia del Señor siempre sobreabunde en la vida de cada uno de nosotros y más de ustedes. Ese es siempre nuestro deseo y nuestra oración. Que el Señor les bendiga. Y gracias nuevamente por siempre estar pendientes a la exposición de la palabra del Señor. Este día me trae el tema para que meditemos sobre él. Estamos celebrando un día muy especial, mundialmente reconocido como el Día de las Madres. No voy a estar hablando específicamente sobre las madres, pero quiero que pensemos también a través de este mensaje nuestro deber para reconocer el gran trabajo que las madres hacen con sus hijos. El tema es, la salud de los hijos dependerá de la función paternal. Y estaré basado en las palabras de Pablo dirigida a los Efesios en el capítulo 6, versículo 1 al versículo 6, más bien al versículo 9. Pero antes vamos a alabar al Señor, y nuestras hermanas Marta, Reina e Iris nos traen esta alabanza tan conocida y de gran bendición. Sublime gracia.
La salud de los hijos dependerá de la función paternal. Efesios 6, 1 a 9. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Señor, te pedimos que nos ilumines. Amén. Abordaré el principio de este gran capítulo de Efesios. Antes, quiero hacer una breve mención de lo que era la cultura social familiar de la época que este libro se escribió para entender la razón de por qué Pablo se refirió a padres e hijos hablándole de esta manera. Vivimos en una sociedad donde algunas cosas de las que haré mención ya no son permitidas dentro de ella. En algunos lugares quizás se cometan tales injusticias, pero son castigados por la influencia de organizaciones mundiales que velan por algunos de los derechos de los humanos. Pablo vivió en época de injusticia, conoció comportamientos sociales que lo obligaron a dejarnos estos escritos, y todo, dijera yo, en el gran amor de Dios, primeramente transformándolo a Él y luego preparándolo en su ministerio como un gran consejero, como un gran pastor, un gran padre, un buen guía y un gran maestro. Y por consecuencia, un gran escritor espiritual para expresarnos en sus propias palabras cómo debe ser el comportamiento del individuo ya transformado a través de Cristo viviendo en su corazón, guiando su vida. Si la fe cristiana hizo mucho por las mujeres, como ya hemos visto, aún hizo más por los niños. La civilización romana contemporánea de Pablo incluía algunos aspectos que les hacían la vida muy peligrosa a los niños. Veamos algunas de ellas. Existía la patria potestad romana, que consistía en el poder del padre sobre la familia. Bajo la patria potestad, un padre romano tenía un poder absoluto sobre la familia. Podía venderlos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras, hasta con cadenas si así lo deseaba. Podía castigarlos como quisiera e incluso
condenarlos a muerte. Además, el poder del padre romano se extendía durante toda la vida mientras el padre viviera. Un hijo romano no alcanzaba nunca la mayoría de edad. Aunque fuera un hombre adulto o un magistrado de la ciudad, aunque el Estado le hubiera conodado de merecidos favores, permanecía bajo el poder absoluto de su padre. El gran error, escribe Becker, consistía en que el padre romano consideraba el poder de la naturaleza que imponía como deber sobre los mayores, de los mayores para guiar a los niños, incluso la libertad, como si la libertad de éste, juntamente con su vida y muerte a lo largo de toda su existencia, fuera. En verdad, que el poder del Padre rara vez se ejercía hasta estos límites, porque la opinión pública no lo habría permitido, pero sigue siendo verdad que en tiempos de Pablo, un hijo era propiedad absoluta de su madre y estaba sometido totalmente a su poder. Existía la costumbre de abandonar a los bebés. Cuando nacía un niño, se le colocaba a los pies de su padre. Y si el padre se inclinaba y le recogía, eso quería decir que lo reconocía y debía de dársele. Si se daba la vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerlo. Y el niño se podía tirar literalmente. Pongamos atención a esta reliquia que se conservaba en el primer siglo antes de Cristo. Se conservaba una carta fechada con una fecha en el año antes de Cristo de un hombre que se llamaba Hilario, enviada a Aris, su mujer. Hilario había ido a Alejandría y le escribía a su mujer acerca de cuestiones domésticas. Hilario a su mujer Aris decía: saludos muy cordiales, también para mis queridos Vero y Apolinario. ¿Sabe, Arías, que continuamos en Alejandría hasta ahora? No te preocupes si me quedo aquí hasta cuando todos los demás podamos volver juntos. Te pido y te ruegues que tengas cuidado del niño, y tan pronto como recibamos nuestra paga, te lo mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es un niño, cuídalo. Si es niña, tíralo. Le dijiste a Frosidiac que me dijera que no me olvide de ti. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Por tanto, te pide que no te preocupes. Esta carta es una carta un tanto o muy extraña. Está llena de afecto y sin embargo, con tanta hostilidad contra la criatura que había de nacer. Un bebé romano siempre corría peligro de ser repudiado. Ese riesgo era siempre para todos los niños. Ya hemos visto cómo se había deteriorado el vínculo matrimonial y que los hombres y las mujeres cambiaban de cónyuge
con una rapidez alucinante. En tales circunstancias, un hijo era una desgracia. Tan pocos niños nacían que el gobierno romano llegó a promulgar una ley que decía que la herencia que pudiera recibir una pareja sin hijos era limitada. Los hijos no deseados se dejaban por la corriente de un foro romano. Se les podía dejar para el que los quisiera recoger y criar para venderlos o usarlos o dedicarlos a la prostitución. Si la sociedad antigua era cruel para con los niños, es triste reconocer la sociedad que se permite ahora también en nuestro tiempo. Séneca escribe, matando a un toro acorneador, matamos a un perro rabioso, le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar la manada. A los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Un niño que presentara síntomas de debilidad y malformaciones tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los consejos de Pablo a los padres y a los hijos de situaciones en ese transbordo ha ayudado mucho para reconocer la importancia de un niño. Si se nos preguntara alguna vez qué es lo que ha hecho el cristianismo por el mundo, no tendríamos más que señalar el cambio efectuado en las condiciones de las mujeres y de los niños. Pablo les impone a los hijos que obedezcan y respeten a sus padres. Dice que este es el primer mandamiento. Probablemente quiere decir que era el primer mandamiento. Pablo les impone a los hijos que obedezcan y respetan a los padres. Dice que este es el primer mandamiento. Probablemente quiere decir que era el primer mandamiento que un hijo cristiano aprendía de memoria. Para Pablo, respetar no es solamente de labios para afuera. La verdadera manera de honrar a los padres es obedecerlos, honrándolos y no someterles a disgustos. Pablo ve que existe la otra cara de la moneda. Les dice a los padres que no permitan que sus hijos se enojen. Ben Hell, considerando porque este mandamiento se dirige tan expresamente a los padres, dice que las madres tienen una especie de paciencia divina, pero que los padres son más propensos a dejarse llevar por la ira. Es curioso que Pablo repita esta misma disposición aún más expresamente en Colosenses 3:21. Padres, dice Pablo, no provoquéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Ben Hell dice que la plaga de la juventud es un espíritu quebrantado, desanimando por la crítica y por las regañadas continuas y por la disciplina demasiado estricta. David Smith cree que Pablo escribía inspirándose por una experiencia personal amarga. Escribe, hay aquí una nota trémula de emoción personal y da la impresión de que el corazón del anciano, cautivo, estaba volviendo al pasado y recordando los años de una infancia con falta de cariño. Entendamos dentro de la atmósfera de criado tradicional,
había experimentado una escasa ternura y excesiva severidad, y había conocido una plaga de la juventud, el espíritu quebrantado. Hay tres maneras de ser injustos con los hijos. Primero, podemos olvidar que las cosas sí cambian y que las costumbres de una generación no tienen por qué ser las de la siguiente. Elinor Muldown cuenta que una vez que vio a su hija hacer algo, le dijo: a mí no se me permitía hacer eso cuando tenía tu edad. A lo que la niña le respondió: madre, tienes que recordarte de que tú estabas entonces y yo estoy ahora. Segundo, podemos ejercer tal control que es un insulto a la educación de nuestros hijos. El mantener a un hijo demasiado tiempo en las andaderas equivale a decir que no nos fiamos de él, lo que equivale a decir que no tenemos confianza en la manera como le hemos criado. Es mejor equivocarse por exceso de confianza que por defecto. Tercero, podemos olvidar el deber que tenemos de animarlos. El padre de Lutero era muy estricto, hasta el borde de la crueldad. Lutero solía decir: retén la vara y echa a perder un hijo. Eso es verdad, pero ten preparada una manzana al lado de la vara para dársela cuando se porte bien. Benjamin West nos cuenta cómo llegó a ser pintor. Dice que cierto día su madre se marchó dejándole a cargo a su hermanita Sally. Durante la ausencia de su madre, descubrió algunos frascos de tintas de colores y se puso a pintar el retrato de Sally, manchando sin querer de tinta un montón de cosas. Cuando volvió su madre y vio el estropicio, no dijo nada. Al echar mano del papel, vio el dibujo y dijo: oye, Benjamín, ¿es Sally? Y se inclinó y le dio un beso. Tras aquello, Benjamín solía decir: el beso de mi madre me hizo un pintor. Ese estímulo hizo más de lo que hubiera podido lograr una regañada. Anna Buscan cuenta que su abuela tenía una frase preferida hasta cuando era muy vieja: nunca desanimes a un joven. Pablo comprendía que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres no deben de desanimar a sus hijos. Siempre esta porción bíblica ha sido y seguirá siendo una fuente de un gran recurso para aprender cómo el padre debe comportarse ante el gran privilegio de su función como tal. Ciertamente, en la manera en que los hijos se relacionan con el padre, a quien cumpla su función, va a determinar el nivel de salud o enfermedad de cada sujeto humano.
la función del padre en la fe cristiana. El hogar cristiano, tal como se nos revela en la epístola de los Efesios, es una innovación en el mundo greco-romano del primer siglo. El testimonio de las familias cristianas debe haber hecho un gran impacto sobre las familias paganas. El judaísmo, como todas las religiones antiguas, asumía que todos los derechos estaban relacionados al varón, al padre de familia, y todos los deberes a la esposa y a los hijos. Pablo insiste en que los derechos y los deberes son recíprocos. Hoy como ayer, el ideal cristiano nos impulsa a procurar que dentro de la familia haya una tendencia equitativa, una dependencia mutua y una obligación recíproca bajo el dominio del amor, el respeto mutuo, el ejercicio de la autoridad y el señorío de Jesucristo sobre toda la familia. Recordemos que Pablo escribió la epístola de los Efesios desde una cárcel romana. Como no deseaba agravar más su situación procesal, condenado a la esclavitud, institución legalmente constituida en todo el imperio, la espiritualiza. Incluye a los esclavos en la familia cristiana, diciendo, ellos también tienen un Señor en los cielos, y es el mismo Señor de los esclavos. Para Dios no existe diferencia entre los seres humanos. Es decir, en ese momento, la esclavitud era legal para el imperio romano, pero siempre ha sido ilegal para el Dios Padre. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Estos dos principios son válidos, tanto para los padres como para los hijos, para los esclavos, para los libres. La función del padre es la de un embajador, quien representa a su gobierno en tierra extraña. Así el Padre humano es un representante del Padre celestial. La necesidad de un padre solo debe concebirse como originaria. Es decir, se trata de la necesidad del Padre Dios. Por eso no es indispensable un hombre para que haya un padre. Porque la función paterna puede ser cumplida cabalmente por la madre. Y debemos ser agradecidos por el buen trabajo que estas mujeres han ejercido en la no presencia física o moral de la figura masculina en el hogar. Tal es el caso de los niños que quedan huérfanos de padre humano. Si la madre los educa bien, estos jamás perderán al Padre Celestial. La sumisión a la autoridad paterna es una escuela preparatoria para el niño, para que después pueda someterse a la autoridad divina. Es una etapa intermedia en la pedagogía de Dios, a fin de conducir a los hombres a la sujeción divina.
La crisis de la familia de hoy tiene mucho que ver con la crisis en general. En su afán de evitar el autoritarismo en el seno de la familia, muchos padres han caído en una actitud permisiva que han traído funestas consecuencias para la salud social. La sujeción de la mujer al marido está condicionada a que éste sea capaz de tomarla así como Cristo, de amarla así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego, la primera función del marido padre es amar según el modelo de amor de Cristo. Más adelante dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y también dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. El deber de amar de un marido a su mujer debe reflejarse al amor en sí mismo, para entender mejor lo que significa ser una sola carne. El marido debe estar unido a su mujer, tal como si separarse uno del otro significaría el desgarrar su cuerpo para sacar una pieza de su cuerpo mismo. Cuando el amor en el matrimonio es como lo describe Pablo, la separación matrimonial no tendría campo para destruir lo que Dios ha unido. Satanás no tendría cabida para destruir la felicidad de ambos. Y esta felicidad será transmitida a nuestros hijos para que ellos gocen de una verdadera felicidad matrimonial. Maridos, nunca olvidemos que nosotros tenemos mucho que ver para que nuestras queridas esposas se hayan convertido en madres. Honrémoslas tal como ellas se lo merecen, y nuestros hijos aprenderán a amar de igual manera, o mejor. Todo comienza en el hogar. Siempre es mi deseo que la Biblia sea el instrumento perfecto para mejorar nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás. ¿Y por qué no decirlo e ignorarlo? Que sea nuestro hogar donde comencemos a practicar estos principios bíblicos para tener familias saludables, en buen beneficio de la sociedad y sobre todo, servirle a Dios. Nuestra sociedad sería completamente diferente. Quiero terminar agradeciendo a todas las madres por el buen trabajo que han hecho, especialmente aquellas que no han tenido la figura del padre, pero que han hecho un trabajo mejor, como si él hubiera estado sin hacer la función que Pablo recomienda. Dios, en su perfecto amor, compensará el buen trabajo que ustedes han hecho. Es siempre mi deseo que la bendición de Dios sobreabunde sobre la vida de cada uno de ustedes. Permítame orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Te doy gracias, Señor, en este día, porque universalmente, Señor, se reconoce, aunque en diferentes fechas del año,
se reconoce el trabajo de la mujer. Señor, te damos gracias por la creación tuya, por la formación de la familia. Señor, te damos gracias también por los escritos paulinos que tenemos a nuestro alcance para poder rectificar nuestros errores y poder, Señor, reconciliar nuestras familias a través del reconocimiento de cada una de las personas que tengan el buen deseo de buscar la felicidad que debe existir en cada matrimonio. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias que en este momento nos están escuchando. Que oigan tu palabra y reconozcan sus errores y que desde ahora en adelante, Señor, haya un compromiso personal de buscar la felicidad a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, una bendición por todos ellos. Tú conoces las necesidades, tú conoces los problemas, pero tú también tienes el poder para todo aquel que llegue a ti, para que pueda, Padre Santo, cambiar. Y por ello te pedimos, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Pero gracias por amarnos inmensamente. Amén y amén. Bendición para cada uno de ustedes.